Bueno, estamos viendo la situación de este siglo en la cual estamos viviendo con respecto a la salvación. Por supuesto que Dios quiere que todas las almas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas. Dios no vino para esconderse de nadie. Y la salvación es por fe. Pero si indagas en la palabra de Dios, tanto como en Israel, son pocos los que se salvan. Bueno, lo dice él, no lo digo yo. Vos fíjate, a las 7 iglesias, ¿qué le dice Dios a las 7 iglesias por medio de su Espíritu? ¿Mm? Yo conozco tus obras, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No se refiere a cada iglesia como que todo está terminado, ¿eh? Se refiere el que tiene oído para oír, que oiga. En el nuevo nacimiento lo hemos visto, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 1, él ve la gloria de Dios, capítulo 2, el Señor le dice, levántate, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice el verso 2 del capítulo 2 de Ezequiel, bueno, me levanté, el Espíritu de Dios entró en mí, me levantó, me afirmó los pies, es decir, para caminar el camino de Dios, y oí al que me hablaba. Por eso Dios dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Acá Dios no obliga a nadie, es una decisión personal y Él respeta la decisión, pero la decisión tiene que ser de todo corazón. Bueno, muchos hermanos, cuando uno habla que pierde la comunión, no significa que perder la salvación, sino que significa que perder la relación. Bueno, primera Juan, capítulo 1, te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, cada día que oramos al Señor, localizamos lo que hemos hecho desagradable y le pedimos perdón y tratamos de no hacerlo. De eso se trata. Ahora bien, esta situación de la cual Él quiere, yo quiero, y todo siervo de Dios, o que predica a nuestro Señor Jesucristo, y queremos que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Pero tampoco le podemos decir que esto lo da el ser humano, esto lo da el Señor, entonces hay que arreglar las cuentas con el Señor. Acá el único que da el Espíritu Santo es el Señor, no lo da ninguna iglesia. Eso está afirmado en toda la Escritura. Bueno, si la gente, en vez de oír la palabra de Dios, oye lo que le dicen, bueno, así no vas a llegar a ningún lugar, ¿eh? ¿Mm? Juan el Bautista dice, yo la verdad lo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí lo bautizará con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, verso 4, quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan te bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros me seréis testigos. El Espíritu Santo no viene para hacer cosas raras, el Espíritu Santo viene para que oigas la voz de Dios, como te lo he visto, te lo he mostrado en Ezequiel, capítulo 2, verso 1, verso 2. ¿Por qué te crees que Jesús le dice a Nicodemo en San Juan 3:10, ¿cómo? ¿No eres maestro de Israel? ¿No sabes esto? Es decir, que el nuevo nacimiento estaba ahí en los profetas. Y vos me vas a decir, bueno, pero era para los profetas. Sí, hijito, pero yo no sé cuáles son tus maestros. Pero un creyente es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es superior a todos los profetas. Entonces, ¿qué pasa con un hijo de Dios? Y no puede ser tan ignorante. Aparte que un hijo de Dios tiene relación con Dios. Y sé como todo, empezamos en el primario, secundario, y después a lo mejor va a la universidad. En el plano espiritual pasa lo mismo. Así que bueno, pero ¿quién te enseñó
¿Qué te enseñaron? ¿Que ellos son los que te relacionan con Dios y vos sos el último botón del saco? ¿Qué te enseñaron? Porque la Escritura dice que Él dio los dones para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto a la medida y a la estatura del Señor. Y Jesús no avergüenza de llamarte hermano. Aún lo dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, no te dice a mi Padre. Él siempre te está enseñando de que nuestro Padre, el Creador del universo, es tu Padre. ¿Mm? Y si te va a Apocalipsis capítulo 3, le habla a la iglesia, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Te dice que los que vencen son hechos rey y sacerdote y reinaremos con Cristo. Apocalipsis capítulo 5, cuando habla del Cordero que fue inmolado. Así que en toda la Escritura te habla. Lo que pasa es que si vos, agarrás la Escritura, ¡boom!, la tirás y te dejás guiar por los ciegos, guía de ciego, y bueno, ahí ya va a producir lo que dice el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, en Lucas 18:8. Y te voy a decir una cosa, la palabra de Dios tiene que estar morando en tu corazón, ¿eh? No sé, Él lo dijo. Por ejemplo, vemos la samaritana. Sé que ha de venir el Mesías, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. San Juan capítulo 4. Y Jesús le dijo, yo soy mujer, el que habla contigo. Y ahí le dio revelación. Ahora bien, ella tenía la palabra de Dios en su corazón. ¿Y los otros qué tenían? Los otros son religiosos, hermano. Son dones falsos, puestos por el enemigo. ¿Para qué? Para impedir que la gente se salve. Si lo querés entender, entenderlo. Si no lo querés entender, y bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír. O fíjate en Jeremías, capítulo 23. Ese pueblo que, oh Jehová, sos profeta, pero todo de acá es un fanatismo de la mente agarrarla, hacerla así, tirarla, acá tiene que estar. Porque Dios dijo, este pueblo de labio me honra, su corazón está lejos de mí, no lo aman a Dios, y en vano me honra. Entonces, el Señor le dice a Jeremías, está en el capítulo 23, versos 21 y 22. Ahí habla de cuál es el problema del pueblo de Dios. Por ejemplo, en este caso en Israel. Jeremías, capítulo 23, versos 21 y 22. Dice, yo no los mandé, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. ¿Qué significa? Siervos falsos. O siervos que perdieron la comunión. ¿Me entendés cómo es? Y cuando perdés la comunión, empezás a hacer lo del otro. Ahora también le dicen este mismo Jeremías, capítulo 23. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Es decir, en vez de darle comer el trigo, que es un alimento que te va a dar vida, te va a dar energía, le da a comer la paja. Sí, te va por todos lados, pero lo importante nunca se lo enseñás. Porque lo importante, de lo re importante, de lo súper importante es el Evangelio. Punto. ¿Por qué el Evangelio? Si el Evangelio es muy simple. Sí, simple. Simple. Increíble. Yo creo en el Señor. Sí, bueno, listo. Chao, flaco. No, ya sos salvo. Cómico todo eso. Hay resurrección, hay una nueva vida, hay una conducción del Espíritu sobre el hermano y la hermana que aceptó a Cristo, pero que lo aceptó de todo corazón, no todo mente, no. Entonces el Evangelio es muy profundo y eso es lo que estamos viendo. Porque bueno, ya se asombran de los profetas. ¿Qué? Si los profetas, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista es mayor que todos los profetas. Y bueno, no, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. No, si no tenés que hacer milagro, tenés que predicar a Cristo. Bueno, podés hacer milagro.
Dios me permitió a mí, no sé, curarme de la vista y leo sin ver la vista, solamente porque se lo dije una vez y me curó. Punto. Y he orado y han ocurrido milagros, pero mi proyecto no es hacer milagros, mi proyecto es que ocurra un milagro en tu corazón, porque lo más importante del hombre es la salvación, y si no hay salvación, ¡pum!, para el otro lado. Un día vas a partir, y Dios vino a solucionar el problema. Por eso aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, porque te está alumbrando de lo que viene. Esto que vos vivís acá llega a ser hasta cómico. ¿Qué son? 70, 80, 90 años, 100 años. Listo, terminó tu situación acá y partís. Si lo más importante, ya te lo he dicho, es espiritual, ingresás al mundo espiritual. Y si no sos del Señor, vas para abajo en vez de ir para arriba. Entonces el Evangelio es la puerta. El Evangelio te da la vida eterna. El Evangelio te da un lugar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. El Evangelio es Dios caminando dentro de vos. Por supuesto que hay gente que va a ser el 30%, el 60% y el 100%. Eso lo dijo el Señor en Mateo capítulo 13. Por supuesto que todos somos pecadores. Eso lo dice Romanos 3:9. Que pues somos nosotros mejores que los demás. De ninguna manera, pues ya hemos acusado que todo el mundo está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno. Punto. De ahí en adelante, cuando te equivocaste o cometiste un error, o como le pasó a Pedro. Si Dios le dijo velar y orar, ¿viste? Y en vez de velar y orar, ¿viste? Andá como que estás en un planeta seguro. Este planeta no es seguro. Y cuando querés dar cuenta lo negás 3 veces. Y así metemos las patas bastante seguido. Pero yo te voy a mostrar, te ubicás cómo es. Porque me diga, te voy a leer acá en Habacuc. Pero Habacuc es un profeta. Ese, hermano. Por eso Dios dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Y el que venciere, vencer significa nacer de nuevo. Si uno no nace de nuevo, no puede vencer nada, papá, olvídate de todo eso. ¿Vos te crees que si hubieran nacido de nuevo? Pero vos me decís, bueno, pero el nacimiento de nuevo ocurre acá cuando Dios lo habla en San Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver, y lo vuelve a repetir, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar, no puede ver, no puede entrar, y si no puede ver el reino de Dios, no puede entrar, ¿para dónde te crees que vas a ir? Bueno, los otros, hermano, ya está listo, todos contentos, y bueno. Pero no ser salvo es una estafa, ¿viste? Y son pocos los que se salvan. Eso lo dice el Señor. Yo te digo lo que Dios dice. Va a ser una super multitud, sí, porque han pasado 21 siglos, pero son pocos los que se salvan. Ahora, nacer de nuevo. Bueno, Simeón nació de nuevo. El Espíritu le había dicho que no iba a haber muerte hasta que en sus ojos no vieran el ungido de Dios. También los profetas reciben el Espíritu de Dios, pero los hijos de Dios no sos hijos de Dios, sino recibí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y eso te lo dice el apóstol Pedro. Hechos 2:38. Arrepentido, que es lo que el hombre no quiere hacer, por supuesto, el hombre quiere seguir viviendo su vida. Te hago un ejemplo medio tonto, pero ejemplo al fin. Vos le vendés el coche al vecino, pero lo querés seguir manejando vos. Claro. Y el vecino te va a decir, che, este coche me pertenece a mí, así que yo soy dueño y llevo a donde quiero. Bueno, pasa lo mismo. Redención, Dios nos compró, nos sacó del estado de esclavitud, nos trajo a su presencia, el Espíritu viene a nosotros para que caminemos la vida de Dios. Ahora bien, si vos decís que te arrepentiste y aceptaste al Señor y vos conducís tu vida, por supuesto que Dios tiene muchísimos dones y listo, si vos tenés que obedecer a Dios, no a lo que opina la gente. Dios lo mandó a Juan el Bautista al desierto y cuando llegó la hora le dijo subí. Pero para ello no, no come las Pascuas con nosotros,
fuera de sí. Bueno, a vos no te interesa, un hijo de Dios no le interesa un comino lo que opinen los demás. Bueno, si fallaste sí te interesa, pero me estoy refiriendo a lo que opinen. Si vos sos un nacido de Dios, le tenés que presentar las obras a Dios, no a ningún ser humano. En el tribunal de Cristo, 1 Corintios capítulo 3. Y la gente puede decir, oh, es un gran tipo, es un gran sumo sacerdote, es un gran sacerdote, es un gran escriba, es un gran fariseo, pero hoy día se están quemando. No, no es una joda esto. Por eso te digo que pocos son, porque el Espíritu va a hacer que todo eso sea realidad en vos. No algo que vos escuchaste y será y no será. Bueno. Entonces vamos a ver en Abacú, y a Abacú le pasa lo mismo, a todos los profetas le pasa lo mismo, siempre la gente, pocos son los que se salvan. La gente le gusta el sistema religioso. Bueno, fíjate en Abacú, vamos a leer en Abacú capítulo 3, en el verso 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Los nacidos de Dios. Temor. El temor es la sabiduría. Es un temor reverente, hermanos, no es un temor amenazado. Los hijos de Dios no están amenazados. Dice el Espíritu Santo que el que está en temor todavía no ha conocido el amor. Entonces el creyente verdadero ingresa en el mundo del amor. Y bueno, temor es verdad. El temor es la sabiduría. Por eso ya vamos a hablar de cómo actúan los religiosos, que son lo que se dice ser de Dios, pero no son de Dios. Ya vamos a ver los frutos de ellos. Los frutos de ellos siempre es condenar, perseguir, matar, difamar. Para eso están puestos. Y contra los que son siervos de Dios. Entonces acá vemos la palabra del Señor en Abacú capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Siempre se está hablando de avivamiento. ¿Y por qué? Y porque la multitud va para otro lado, hermano, camino ancho. Y el remanente es tan pequeño que a veces no se puede observar. Porque el remanente, como ya te lo he dicho, es lo que queda. Entonces acá lo vemos a Abacú. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y si vos te vas a Proverbios capítulo 9, versos 10 y 11, ahí te habla. Te dice que la sabiduría es el temor de Dios. Y si tenemos temor de Dios, tenemos que tener cuidado. Ahora bien, dice la sabiduría es el temor de Dios. Y la inteligencia, el conocimiento de Él. Es decir, bueno, tenés que meterte en la escritura y ver qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada, qué es lo que permite y qué es lo que no permite, y ahí descifrar qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado, qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios. Hay muchas veces hermanas que se han quedado solteras y se quejan porque ya tienen una edad que, listo. Y se quejan contra el Señor, y yo hablando con ella, y por ahí, ¿sabes qué pienso? Y bueno, hermano, sin ofender, y jodete, hermano. ¿Por qué jodete? Y porque Dios te dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 39, cásate con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El único requisito que Dios te pide es el Señor, que sea creyente. Te puede casar con un rubio, con un morocho, con un alto, con un bajo, con un rico, con un pobre, con un intelectual o con una persona que no hizo el primario, es tu problema. Es lo que vos te escogés y Dios lo respeta. Pero ¿por qué no se casan? Porque este no, porque el otro no, porque aquel no, porque este tampoco, aquel menos, no, aquel ni hablemos. Y cuando querés dar cuenta pasaron los años y ahí están, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿es el problema de la gente? Sí, la gente es un problema, ¿eh? Pero si vos supieras la palabra de Dios, no sería ningún problema. ¿Por qué? Porque vos le das derecho, bueno, hermano, listo, es tu problema, no es mi problema. Punto.
A mí me gusta aquel, o me gusta aquella, y punto. Y ella gusta de mí, o él gusta de mí, me voy a casar y se acabó, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Entonces, ¿por qué permitís que te prohíban lo que Dios te permite? Bueno, es un problema tuyo, es un problema de la religión, es un problema de la gente que tiene 500.000 mandamientos. Entonces, si vos no conocés los mandamientos de Dios, bueno, la gente te lleva para acá, te lleva para allá, te lleva para todos lados, y ese es tu problema. Por eso acá la palabra de Dios dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y la gente es conducida en cualquier cosa para cualquier lugar. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y también dice, en medio de los tiempos, hazla conocer, ¿viste? Es verdad. Si Dios no la hace conocer, nadie la va a conocer, ¿eh? Ahora bien, en la ira, porque Dios es fuego consumidor también, porque bueno, nosotros somos Dios amor, por supuesto que es amor. Pero también hace disciplina, porque el padre que ama a los hijos lo disciplina, y el que no lo ama lo deja que hagan lo que quieran, ¿viste? Total no le interesa. Ahora bien, veamos lo que dice él y es la visión de los hijos de Dios. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, podemos estudiar los nacimientos espirituales que se ven en el Antiguo Testamento, porque Dios le dijo al sacerdote ese cómo, en San Juan 3:10, cómo, no eres maestro de Israel, no sabes esto. Quiere decir que ese tema está súper enseñado, por supuesto. Si no te dan el Espíritu Santo no vas a localizar nada en la Escritura. Vas a ser un religioso nada más. Bueno, ahí en Habacuc capítulo 3, fíjate cómo piensa y cómo se conduce un hijo de Dios. Dice, si bien estaré, en el verso 16 de Habacuc 3, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué? De decir, bueno, no salgo corriendo para acá y me voy para allá y me desespero y me angustia. Nada, está tranquilo. ¿Por qué? Porque su vida depende de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia entre ser religioso y ser un hijo de Dios? Y va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra. Y cuando llegue la hora que Él tiene que partir, va a partir. Mira, yo vivo acá, en el Valle Grande, y tengo unas montañas dentro de mi lote inmensa. Y si vos la ves de la calle te asusta. Y un día viene un hermano que es anciano de la iglesia y con otro que es anciano de la ciudad de Mendoza, la capital, o Mendoza. Y bueno, viene, pasan y me saludan. Y me dice él mirando, hermano, ¿usted no tiene miedo de vivir acá? Y yo le digo, no, yo en vez de tener miedo tengo fe. Y se empezó a reír porque él venía a dar una conferencia acá a San Rafael. Y sí, hermano, hay que tener fe. Cuando llegue el momento, llegará el momento. ¿Me entendés cómo es? Pero bueno, hace casi 20 años vivo acá y sin embargo Dios me ha guardado. Y Dios me ha guardado de accidente en las rutas impresionante. Entonces, bueno, ya te acostumbras a descansar en Él, porque sabe que va a ocurrir lo que Él permita. Como le dijo Jesús en San Juan capítulo 7 a sus hermanos, sus hermanas. A la verdad mi tiempo no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está sobre vuestras cabezas. Punto. Dios tiene una obra, o Dios vino a hacer una obra en Cristo Jesús, porque Él es Dios manifestado en carne, y va a partir el día, la hora, de lo cual Dios ya lo ha propuesto. Entonces, bueno, acá tenemos al profeta Habacuc, que es como un creyente, es un hijo de Dios porque ha recibido el Espíritu de Dios, porque también el remanente fiel de Israel entra en la iglesia. Ahora bien, fijemos lo que dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Hay que estar quieto, porque cuando invadía con sus tropas, ¿sabes qué? Mataban todo lo que encontraba. ¿Y qué puede hacer Dios? Hay que entrar a tu casa y ellos no te ven.
miran por todos lados y vos estás sentado ahí y no te ven. Así, esas cosas. Oh, esas cosas. En Jeremías te dice en el capítulo 32, verso 27, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo puedo hacer cualquier cosa. Dios hizo que el capitán, viste, del que invadió, de los caldeos que invadieron a Israel, cuando lo vio a Jeremías con las cadenas, lo llamó y le dijo, tráigame a Jeremías, suéltenle las cadenas, le regaló presente y le dijo, anda donde quieras ir y yo he dado orden allá si querés irte a vivir ahí en el palacio del otro payaso, que gobernaba Israel, viste, andá y ahí yo he dado orden para que te den de comer y vivas ahí. Así que Dios, hasta el enemigo le puede hacer que haya gracia delante de tus ojos. Por eso Él está quieto cuando lo invadan el ejército con sus tropas. Verso 17. Aunque la higuera no florezca ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, aunque no haya nada. Aunque no haya alimento, aunque no haya vaca, aunque no haya oveja, aunque no haya nada, yo con todo me gozaré. Es decir, porque está en otro nivel. No porque Dios hace así a sus hijos. Están en otro nivel. No digo que te asombra lo que viene. No digo que esto, pero cuando lo meditas o lo pensás, bueno, ahí te relajás y descansás. Porque estás en Cristo, porque estás en el Señor y porque Dios te guarda. Por eso cuando yo te hablo del conejo con su naturaleza y del águila con su genética o su naturaleza, el águila pone el nido en la punta de la montaña, es decir, lo pone en la peña, lo pone en la piedra, y la piedra contiene la escritura, dice el apóstol, 1 Pedro capítulo 2, que Él es la piedra. Y también Pablo por el Espíritu dice, y bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y a Moisés se lo disciplinó porque Dios le dijo, toma la vara, toma a tu hermano Aarón y a los ancianos, y ve y háblale a la roca, y dile de esta roca, el Señor le sacará agua. Y él dice, yo les haré sacar agua. No, vos no sé sacar nada, no puedo usurpar lugar de Dios. Y en vez de hablarle a la roca la golpeó 2 veces y Dios lo llamó a él y dijo, ¿por qué no me honraste delante de la congregación? Y ahí le dijo, ahora vos ni tu hermano van a pasar a la tierra prometida y morirán. Así que la roca, el creyente está y el águila hace su nido en las alturas y coloca su nido en la roca, ¿me entendés? Y mira la tierra de arriba hacia abajo. Ese es el nacimiento. Por eso también vos ves que él dice, y Jehová el Señor es mi fortaleza, verso 19, Habacuc capítulo 3, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Allá. Entonces, hermanos, también las escrituras te hablan del nuevo nacimiento. Y también Dios lo dijo. Y también Dios tenía un remanente fiel, que no aceptaba en ese tiempo al sacerdocio. ¿Por qué? Porque se corrompió, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo lo invadió. ¿Por qué? Y porque están el hijo de aquel, el hijo del otro, como si fuera una herencia, el sacerdocio. Y te pongo un ejemplo, ahí lo tenés a Samuel. ¿Y por qué Israel pidió reyes? Porque los 2 hijos de Samuel, que eran jueces, eran corruptos. Y por eso Israel clamó por rey, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? Y si no, porque sean los hijos de Samuel
tienen un lugar. Ojo, la salvación es individual, la salvación es personal y la salvación es una relación entre el hombre y el Señor. Pero si no os arrepentí, como dijo Cristo, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermanos, tiene que actuar Cristo y tiene que haber convicción. Tenemos que pedirle un día, 2 días, 10 días hasta que veamos que Él actuó. Tengo una pregunta. ¿Por qué yo no le pedí más al Señor que me diera sanidad en la vista? Yo a los 42 años tenía que usar anteojos porque fui a sacar el carnet de conductor, te hacen un examen y si no venís con los anteojos no te dan el carnet de conductor. ¿Por qué no le pedí más? Fácil. Porque oré al Señor, el Señor actuó y hasta el día de hoy, gracias al Señor por supuesto y a su gran misericordia, porque yo no soy mejor que nadie, todos somos pecadores. Y yo puedo leer y ver hasta las letras más chicas. Ahora, ¿por qué no le pido, Señor, yo no quiero usar más anteojos, ayúdame con la vista? ¿Por qué no le pido más? Y porque leo. Y no necesito anteojos. Pero si eso no hubiera ocurrido, lo tengo que pedir 100 veces, se lo pido 100 veces. Hasta que decido que no todo lo que yo le pida Él me lo va a dar. Me va a dar según su voluntad. Por eso, amados hermanos en el Señor, sí, Dios está dispuesto a salvar. Él es el Salvador. Él vino a este mundo. Él quiere que toda la gente venga al conocimiento de la verdad y sea salva. Pero no es un chiste, Dios. Y tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una aceptación. Y entonces empezamos a caminar un nuevo camino. Pero si aceptamos a Cristo, queremos seguir vivir nuestra vida como a nosotros se nos parece, eso no habla de nuevo nacimiento. Bueno, que el Señor les bendiga.